Gracias, bienvenidos a la otra parte de Black María. Seguimos con nuestra nueva sección que se llama Hablar del cine colombiano con directores o profesionales o personas encargadas en diferentes medios audiovisuales en la industria, en la investigación del cine colombiano. Y hoy tengo el gusto de presentar a un gran amigo, antropólogo de la Universidad Nacional. Fuimos colegas, él era el colega de la tarde, yo era el colega de la mañana, porque sociología y antropología siempre se peleaban, entonces nos ponían uno por la mañana y otro por la tarde para que no nos peleáramos. Pero en el jardín de Freud era donde siempre nos encontrábamos, en los Sí, señor. atardeceres. Estoy hablando de Rito Alberto Torres Moya, como decía anteriormente, antropólogo, fue director de la Cinemateca Distrital durante un periodo bastante interesante y en este momento es un director técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y aprovecho para hablar de un hecho casi como si fuera el último eclipse lunar en el mundo, porque coinciden los 100 años de tres películas colombianas que en términos de Rito, que es un gran conocedor del cine mudo colombiano, pues es un acontecimiento, ¿verdad? Claro, claro, porque piensen ustedes que hace 100 años, en un 1924, se estrenaron tres largometrajes, además había ya noticieros, o sea que había una producción y una filmación en Colombia que ya hablaremos, fue propiciada por auge económico, por estabilidad política, por muchos factores, pero el hecho de que Aura o las Violetas, hecha por Vincenzo Que Domenico, pasa en una novela de Vargas Vila, que es es maravilloso. basada en una novela de Vargas Vila, que además Vargas Vila demandó a los Di Domenico. Pero hay un paréntesis para, perdón la interrupción, pero también para contextualizar, hay una versión de Nieto Roa, ¿no? De las primeras Bueno, películas. entonces Hablando de Vargas 70 Vila, años después, pues, ok. con Marta Estela Calle Y, y Armando Gutiérrez, Armando Gutiérrez. los dos estrellas de la televisión Acción. muy recordadas, Nieto Roa, el más exitoso cineasta colombiano. Con, Vamos a ver si lo valida con la que hizo sobre los perdidos, los niños perdidos en el Amazonas después de... pero tienen ¿cómo llama? Un intercambio de segundos como en el ciclismo con Harold Trompetero. Sí, y con Dago como productor Tor- van O sea, es rotándose. una divina trinidad. Es el pelotón del cine colombiano. Pelotón, no que ninguno sea No, pelotón. No, 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 ah, pelotón es bueno. un grupo de ciclistas Entonces, que tiran del lote. cada uno con su Eh, propio patrocinador. sí, claro. Exactamente, esto es una carrera, no se sabe para qué. Pero oiga, Pero pero ya para rematar, para seguir en ese las orden, auras, las violetas de no los... digo, abro las violetas para seguir quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. De No, la Divina Trinidad. creo que El no, orden de los factores no altera el producto. todos quieren ser padres. Ok, entonces sigamos con Abra o las Hablo de violetas. las violetas de Francisco Di Domenico, sí, hecho por Vincenzo, Vincenzo, producida por su hermano. Y luego está La tragedia del silencio, que que la fue, hizo don Arturo Acevedo Vallarino. esa es importantísima. Sí, esa es la primera película colombiana de total producción nacional, Ok, de largometraje, sí, porque había habido la María, no, perdón, María, porque no hay ninguna la María de 1923, 22, estrenada, 22, no, 22, 22. pero estrenada, digamos, o comercializada ya en el 23. La de Máximo Calvo. Esa de Máximo Calvo, o sea, Máximo Calvo, Alfredo del Diestro y una actriz mexicana, o sea, no había total presencia colombiana. La otro largometraje que tenemos en la historia del cine colombiano es de 1915, hecho por estos Francesco y Es un Vincenzo de lienzo Domenico, México. que eran inmigrantes italianos. Entonces, la primera con talento totalmente nacional es La tragedia del silencio. O sea, superaron a los maestros, ni siquiera los maestros eran talento nacional. Los maestros San Máximo Calvo eran españoles que se quedaron a Sí, vivir claro. acá. Y había un chileno, Alfredo del del Diestro, que era de origen español, pero nació en y había Chile. un mexicano, Había una actriz mexicana, mexicana, la esposa de don Alfredo del que Diestro. después terminaron haciendo la famosa trilogía de la Revolución en México. Sí, ellos. Pero la otra película que cumple 100 años acá es Madre, de Samuel Velázquez,
hecha por la empresa Manizales Film Company, y ese señor Samuel Velázquez escribió y dirigió el guión. Es una novela, ¿no es cierto? Es una novela, es una Que no novela. tuvo mucha trascendencia. Parece que en esa época sí, porque ganó un concurso literario que era de la gobernación de Antioquia. Antioquia tenía una gran ligazón, y en esto del cine, con Manizales, porque entonces Manizales, don Félix R., que era el que había creado Manizales Film Company, había trabajado antes en Medallo para la promoción con fotografía y unas exhibiciones que hicieron de la publicidad. Siempre allá ha habido un interés en instrumentalizar el cine, o usarlo, o bien usarlo para la promoción del comercio, de las tiendas, no necesariamente de las empresas. Pero ahora. había que aclarar que Antioquia era un departamento y Caldas era otro. Sí, pero había siempre había ya desde esa época que incluso más que ahora, un complemento entre los trabajadores de la fotografía que estaban en Manizales y los que habían estado en Medellín previamente, como ese señor Félix R., que es el responsable de otra película, pero esa se cumple el próximo año, los 100 años, que es Manizales City. Que fue la que se quemó, ¿no? Que es la que agarra la parte del incendio de Manizales, que lo hizo la Colombia Film Company, la misma que después hizo Garras de Oro. Pero bueno, en fin. Pero eso me hace recordar del ciclismo, de la unión entre Caldas y Antioquia, es porque hay que salir de Río Sucio a Medellín. Entonces creo que entonces son los ciclistas, sí, en relación a esa trilogía. Y hay una complementariedad desde siempre entre esos dos departamentos. Se sienten cercanos siempre. Bueno, entonces el año entrante tenemos los 100 años de Manizales City y los 100 años de Bajo el Cielo Antioqueño. Curiosamente, otra vez siguen unidos Manizales y Antioquia. Una cosa política, estamos en plena hegemonía conservadora, que arrancó con Reyes. Y viene, no, arrancó con Reyes en arrancó en 1886, pero ahí hay una nueva alineación de los grupos. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero ahí surge algo muy interesante. Rafael Reyes, coetáneo tuyo. Sí, de Guateque. No, no sé de dónde era. Sí, era boyacense, sí. Sí, pero no era de Guateque. De Guateque era el que terminó con la hegemonía. No, de Guateque, el indio de Guateque era Olaya Herrera. Olaya Herrera. El guatecano. Guatecano. Pero en ese contexto de esas tres películas, en el 24 se me ocurre algo. No había ocurrido todavía la entrega del dinero de los norteamericanos. Creo que por esos años. O sea, eso generó una industria. La primera concreción del tratado fue con Pedronel Ospina, y creo que ahí llegaron ya los dineros. La presencia de los comerciantes panameños por el lado de Buenaventura. O sea, los abudinaron también, ¿no? Sí, creo que sí, pero bueno, entonces estaba el gobierno de Pedronel Ospina, que entre otras cosas, como él había estudiado en Estados Unidos, era ingeniero, creo que es el único presidente de Colombia que dicen que nació en Palacio, porque como él era hijo de Mariano Ospina Rodríguez, abuelo de Ospina Pérez. Abuelo de Ospina Pérez, él nació en Palacio, y donde estuviera el palacio, pues vino la misión Kemmerer, hubo empréstitos, es lo que llaman, y eso está en los carnavales, la generación de la serpentina, porque se lanzaban muchas... Pero es que había carnavales también en Bogotá que firmaron los Acevedo. En Carnaval y en Cali y en otras, y me imagino en Barranquilla ya había, no sé, no lo tengo muy presente, pero en Cali sí había, porque hay filmaciones de esa época, y bueno, esa época había dinero, habían crecido la industria de la exportación del café. Uno puede ver en los periódicos que decían, siembre café y hágase rico, porque había un auge de esa economía. Entonces esa fue la base económica para poder desarrollar el cine. Para poder hacer cine. Ahí me surgió, importar cámaras y importar películas
Los Acevedo empezaron por esa época porque ellos vendieron una finca que tenían en el Chocó que no era precisamente de los Acevedo, sino era de la señora Laura Bernal, o sea, la esposa de don Arturo Acevedo. Vendieron esa finca, con eso compraron cámaras y con eso comenzaron una industria que ellos O llevaron sea, a... los Bernal tienen una trascendencia desde esa Los, época. los Bernal son los patrocinadores del cine. Pero, Pues pero, se quedan sin sus propiedades, pero el cine sigue adelante. El cine no oiga, se detiene. había que aclarar que es hacer cine, no hace cine, que eso es posterior en la violencia del Sí, 50. sí, Bueno. sí, sí, Eh, eso un- sí. un- un- Pues hay ciertas cosas que van más allá de las fuerzas humanas y entonces Pero les toca. me surgió otra pregunta. Hablamos de la Kemmel que fue determinante para cambiar la Claro, mecánica organizar el Estado Estado, colombiano correcto. de alguna manera. Bueno, surge el empréstito norteamericano para curar el hecho de que se haya separado de Panamá. Sí, otorga, Una o sea, plata. el tratado era de 25 millones de dólares Que era una y cantidad de comienzan plata. a ser los primeros desembolsos. Que por supuesto ellos mismos vienen a gastarse aquí, porque eso siempre es Claro, así. siempre no en Barranquilla. Pues, En Colombia. En Colombia. En general vienen, creo que, no sé, no conozco las cuentas del oiga, Estado. pero en esto hasta donde podemos hablar de la historia del cine colombiano mudo, se lo gastaron en Cali con garras de oro. Entonces surgieron empresas en varias partes del país. Los de Doménico que ya tenían una tradición. Aparecían entonces por Los 1900 Acevedo. No, los Acevedo, Acevedo. entonces que comienzan con la Casa Cinematográfica Gráfica. Colombia, Lleva. más o menos como en 20, y ya después se constituyen en el 24, el 20, como Acevedo e hijos. Se materializan, Acevedo hermanos. Acevedo, Hermanos. no, los que eran de Doménico hermanos los eran los eran otros, los esos otros. venían de Doménico hermanos. Aparece en Cali la Colombia Film Company, donde ahí está Isaías Duarte, está comerciantes como los de RUC que venían de Panamá, pues, o sea, eran colombianos nacidos allá. Está también Alfonso Martínez Velasco, Caleño. Caleño, que es el responsable de Garras de Oro. Y entonces ellos crean una industria, y cómo serán tan capaces, porque bueno, podemos hablar entonces de una industria muy pequeña, pero industria, que fueron, Alfonso Martínez Velasco estaba delegado en Italia y traen técnicos. Traen técnicos y actrices italianas para la filmación de 2 películas que son Suerte y Azar, Tuya es la culpa, de las cuales no existen sino algunas fotografías. Y allá montan una industria. Ellos son cafeteros, comerciantes, provenientes de lo que da el campo, de la comercialización de los productos del campo. En Manizales, la Manizales Film Company. Hasta en el Líbano, Tolima, que era un sitio... Cuando hacen los amores de Khalil. Los amores de Khalil. Que después viene la gran revuelta de los bolcheviques del Líbano. Que no fue porque llegaron tarde. Que eran zapateros. Creo que les llegó tarde el comunicado de que tenían que levantarse. Sí, exacto. Porque ese comunicado venía en ruso. Venía en ruso de Venezuela. Y entonces, mientras la traducción se demoraron unos días y ya había pasado. Afortunadamente el de Tunja no hace cine. El actual señor mandatario de la ciudad de Tunja, que es de origen ruso. Sí. Oiga, un paréntesis resumiendo toda esa trayectoria tan maravillosa que habla, podríamos decir que el periodo mudo muere con una gran industria cinematográfica, entre comillas, anterior, y que es Bajo el cielo antioqueño. Ahí se puede decir que se prolonga hasta los años 28, pero es muy irregular, 27, 28. Sí. Luego entonces, ¿qué produce que haya ese quiebre? Son de 2 razones, una de orden, o sea, fácticas. Una es que aparece la industria que sí se prosperó en el siglo XX en Colombia, que es la industria de la exhibición. Entonces, como aparece Cine Colombia,
en 1927-28 y compra todo lo de Acevedo, compra los estudios que ellos tenían, la producción, y se obligan a los Acevedo, perdón, compran todos los Dioménico, compran Sí, todas las ciclas, la Sociedad Industrial Cinematográfica Latinoamericana, que era la compañía que ya. los Dioménico habían creado desde 1914, que siempre estuvo basada en la distribución y la exhibición de cine extranjero, pero que a su vez filmó en Colombia, siempre como un plus para ganarse los espectadores. Sí, Pero dime. perdona, ahí hay una atenuante y me corriges, es compra Cine Colombia para estabilizarse como un gran emporio De exhibición. de exhibición. Y ahí viene un punto De interesante que exhibición y hay, distribución, no de producción. que ahí hay un punto interesante, es acabando la hegemonía conservadora políticamente, cuando viene el presidente Marco Fidel Suárez, si es Marco Fidel Suárez, no en el 30. En el 30 viene Es Enrique Olaya Enrique Olaya Herrera, Herrera, el perdón, siempre indio se me de confunde, el Guateque. indio de Guateque, que se genera la guerra del Perú y pasa algo muy interesante porque Sí. los Acevedo, que eran conservadores, se convierten en liberales para poder seguir trabajando y hacen esos documentales, Y esas son películas sobre los, la guerra del digamos, Perú. los filmadores de la República Liberal, que va de 1930 a 1946. 130, Y la verdad es que cuando ellos filman a Mariano Ospina en la posesión, lo hacen, se nota cierto desgano, y 10 años después, pero con mucha irregularidad, 5 años después, ya se acaba la empresa de los Acevedo y estamos en plena época de lo que algunos historiadores amigos suyos llaman la restauración Restauración. conservadora, que va de 1946 a 1957, cuando cae el No general. existía la JEP todavía, entonces por eso es de esa restauración surge una restauración de la violencia. La restauración conservadora, Es la restauración que de son la violencia. Mariano, Laureano, Roberto y Gustavo Rojas Pinilla. La Junta Militar. Bueno, la Junta Militar que duró poquito, pero que era ya el sello Era junta, era ya una era junta, el junta. sello de la restauración conservadora, que en verdad se hizo porque ellos promovían la restauración de esos valores. Ellos Pero decían, había un valor interesante hablando de la huerta, la huerta casera, la de María Ospina Pérez claro, con Doña Berta. don Mariano Ospina Ospina Pérez Pérez. es un presidente que patrocinó mucho el cine, porque él había hecho muchas películas cuando él estuvo en el gobierno de Pedro Nel Ospina, Ah, siendo el uno o el primero de los presidentes de la Federación Nacional de Cafeteros. Don Mariano estuvo vuelve trabajando a jugar el ahí, café como un elemento claro, vital. el café es La base. el combustible económico de el cine colombiano, de la producción de cine colombiano. Entonces, como en 1927 Cine Colombia se dedica a la distribución y a la exhibición, y no, entonces ahí hay un parón, digamos, de tipo fáctico, de tipo, pues que Pero- se quedan sin laboratorios, Pero se quedan un sin eso. antecedente para no demeritar el tomo 1 de la historia social del cine en Colombia, Álvaro Concha, Sí. sobre lo que se llaman los errantes, que son todos esos distribuidores como Ah, bueno, pero esos ya... que eran para- más que exhibidores, eran distribuidores de películas. ¿no? Claro, y así empezaron los Dinoménico. Y claro, que es toda la etapa que va desde 1897 con el interludio de la Guerra de los Mil Días, que se retoma después, y que es la de los distribuidores, sí, distribuidores, exhibidores, pero transhumantes, que vienen por todos los pueblos, Sí. a la orilla del Magdalena, llegan a Honda. Todo eso es una parte que es, digamos, la primera, y es como la más desconocida y es la más atrayente. Que Porque, ahí hay un director de cine antioqueño que dice que el cine nació con el general Reyes, que porque las fotos del fusilamiento de los que atentaron contra él en su carruaje en Barro Colorado, actualmente en la Universidad Javeriana, ese es el comienzo del cine. pues es que eso toma muy literalmente El hecho de lo que del registro, más no el movimiento. Claro, eso sí tienes toda la razón. O sea, resulta que Hernando Salcedo Silva, porque me imagino que lo habrá tomado de ahí, que es de donde lo hemos leído todos, Sí. dijo que había un precedente
porque el cine es fotografía, pero es fotografía en movimiento, como bien aclara Augusto, en lo que él interpretaba como una fotonovela, que es que Rafael Reyes, que sí sabía ya usar la imagen para la publicidad de su gobierno, dicen que él había O contratado... sea, ¿era de apellido Barbosa, no? ¿Quién? No, no era Reyes Barbosa, no. No hagas reuniones con el presente, porque no sirven. Ven Es que- acá, entonces ese Núñez, dicen, perdón, Reyes, Rafael Reyes, que era de Cuita, Boyacá. Era boyacense. Era, sí, claro. Además, gran empresario, negociaba con quinoa, Caucha. con quinoa y caucha. Y a él, Sí. a él un hermano se lo comieron los caníbales porque él Claro. antes de ser... Y fue uno de los promotores del desarrollo antes de que lo cogieran, se fue Bueno, por el pero río Rafael Magdalena. Reyes dicen que trajo, y eso está en varios registros, unos camarógrafos de Lápate para que lo filmaran. Incluso en los periódicos de la época dice que él fue filmado en el Polo de Bogotá, en el club, el Polo de Bogotá, y las películas las mandaban fuera y cuando regresaban en un barco de Laforí, que era el vapor Laforí, se hundió y se hundieron las películas. El Pedegano. Es una vacas. ilustre familia de origen francés Entonces, que tiene varias líneas entre sus cosas. Y Pero, tenía un barco. pero eso también sucedió cuando el Super 8, cuando era que se revelaba en Panamá, ¿se acuerdan? También. ¿Cómo era que se llamaba? La Yanini era. Sí, ese viaje. Entonces, bueno, se perdió esa vaina, pero se tiene el testimonio en los periódicos. Pero interesante esa Claro, él, entonces se sabe muy bien que él hizo venir unos camarógrafos que él se filmaba como el Porfirio, ya un poquito años Porfirio después. el presidente Porfirio mexicano. Díaz, Porfirio que Díaz. usó al cinematógrafo de Beiré para también aparecer, y son los registros más antiguos de México. Y entonces, como hubo el atentado, él le pagó a Lino Lara y a la policía para que hicieran el remontaje con esas fotos del atentado de Barro Colorado. Como dicen los intelectuales paisas, una mise en scène. Él hizo eso, lo primero, la acogida de los que intentaron asesinarlo, y agregó la parte, esa sí real, del fusilamiento. Oiga, pero esos hechos siguen vigentes actualmente, ¿no? Todo Todas sigue, esas se situaciones, repite y es cíclico. sí, ya. El El cine es eterno, gracias a Dios. Entonces esa parte, por eso Reyes, pero Augusto tiene toda la razón al afirmar que esas no eran imágenes en movimiento. Entonces, la fotonovela de alguna manera es, como ustedes la conocen, ¿ustedes conocieron las fotonovelas? Que eran unos libros de fotografías fijas que mostraban una historia. Ejemplo, la María, que entonces... María también fue fotonovela, y todas las novelas de Corín Tellado eran tomas fotográficas fijas con los globitos, y entonces, o con una leyenda abajo que decía, me dejó llorando. Ese globito se llamaba para los que hacían cómics, los bocadillos. Eso, con bocadillos, y entonces unos directores han interpretado que ese es el origen del cine colombiano, pero resulta que es de la fotografía, digamos, tipo fotonovela, que cuenta una historia, pero no tiene fotografía en movimiento. Pero entonces, si siguiera... Ni a 14 ni a 15, porque ahí viene entonces la cosa esa del nacimiento del cine. Ya no más, porque no son ni idea. ¿Cuánto sale? Pero usted le quita todo eso. No, todo el Usted le quita a mí. Charla tan bueno. Esto.